está. Habían 27. Bueno, perdón, mi presentación y yo habíamos 25. Ahorita solo hay 19. Y eso no debería de ser así, jóvenes. Bueno, entonces les decía, la información nos habla de un 94% de zona de confianza. Entonces, voy a... Ya empezó a llover, jóvenes. Ya empezó a llover. Este 94% lo divido entre de 2 y lógicamente para cada lado es el 47. Si esto es punto 47, ¿cuánto es la zona de error por cada extremo? 0.5 menos 0.47 y me da 0.3 por 0.03, perdón, no 0.3, 0.03. Aquí lo tengo, lo formulé. 0.5 menos esto. Aquí creo que igual lo tenía, vamos a ver. 0.5 menos 0.4725. ¿Y por qué lo hago en fórmula? Porque es más seguro. Y mi valor Z, 1.88. Bueno, el error de estimación, 0.05. Quiero que vean algo, jóvenes. Aquí en el ejemplo 1, decía, si ahora teniendo una población de 5.200 alumnos, N es 5.200. ¿Dónde encuentra un dato usted parecido aquí? Lea bien el párrafo. No hay, no tenemos N. ¿Por qué no tenemos N? No lo indica el párrafo. ¿Y eso se puede dar en la vida real? Claro que se puede dar. Por eso es que les voy a explicar esto. ¿Qué fórmula entonces uso? Aquí está, miren, N, no lo tengo. ¿Qué pasa cuando no tengo N? Aplico esta fórmula. Miren cómo se simplifica. Z cuadrado por P por Q dividido E cuadrado únicamente. No hay más. No puedo hacer más. No tengo N. Entonces, en el denominador no puede ir E cuadrado por N menos 1 porque no tengo N. Solo se queda así. 1.88, que es el valor Z, al cuadrado por P por Q. Note que aquí yo tengo un P porque este es el dato que me dan. P.02, Q es más alto. Aquí era al revés. P era más alto y Q el más bajo. El más grande, pues, 0.7, 0.3. Esto era lo que me daban. 70% de los estudiantes usaba transporte público. Aquí me está diciendo, se sabe que la proporción de artículos defectuosos en esta clase de embarques ha sido del 2% en el pasado. Bueno, P.02, Q.98. ¿Puede ser esto, P puede ser más pequeño que Q? Sí, pero siempre deben sumar 1. Bueno, entonces aplicamos nuestra fórmula. Z, que es 1.88 al cuadrado por 0.02 por 0.98. Y abajo, error de estimación al cuadrado. 0.05 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? 3.5344 por 0.0196.
3.5344 es la potenciación. Potencia de esto a esto, elevado a la potencia 2. Y esto, 0.02 por 0.98, 0.0196. Y esto, 0.05 elevado al cuadrado, 0.0025. Hago la división. Perdón, primero la multiplicación esta del numerador y me da 0.0693. Y esto, 0.0025. Hago esta división y es 27.71. ¿Qué significa esta muestra de 28? Se desea tomar una muestra para estimar. La muestra es de 28, con un nivel de confianza del 94, la proporción de artículos defectuosos en un embarque grande y que se desea que el error sea, sin mucho, del 5%. Establecer el mínimo necesario para la muestra para las siguientes condiciones. Si no tengo N, por lo menos debo revisar 28 fardos. Supongamos que la mercadería viene en fardos. Por lo menos debo de revisar 28 fardos para ver cuántos productos defectuosos vienen. No teníamos N. N de no, ese no lo teníamos. Establecimos una muestra de 28. Perdón. Veamos el inciso B. Se desconoce la proporción de artículos defectuosos en el pasado. Inciso B. Se desconoce la proporción de artículos defectuosos en el pasado. ¿Qué significa esto? El inciso A nos dice, en esta clase de embarques otras veces había venido un 2% de artículos defectuosos. Ahora no nos dice cuánto. No tenemos ese dato, no tenemos ese historial. Es que yo estoy empezando mi negocio. No sé cuánto es. No tenemos el P0.70 y Q0.3 del primer ejemplo. No tenemos el 0.02 de P y Q0.98 del inciso A de este ejemplo. ¿Cuánto vale P y Q entonces aquí cuando no se conoce? Una cosa es no conocer el valor de N. Pero aquí en el inciso B tampoco conocemos P y Q. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace cuando no se conoce P y Q? Bueno, resulta que N, pues no lo anotamos porque tampoco tenemos N. Y aparte de desconocer N, también desconocemos P y Q. Se anota datos exactamente iguales a P y Q. Miren. 0.5, 0.5, 0.5. Es decir, un medio, como una moneda. ¿Cuál es la probabilidad que caiga cara? 0.5. ¿Cuál es la probabilidad que caiga escudo? 0.5. Una de dos. ¿Por qué? Porque hay dos opciones y solo puede caer una. Si usted lanza una moneda, ¿cuál es la probabilidad que caiga escudo? La mitad. Y la probabilidad que caiga cara, la mitad. Y si lanza dos monedas, puede ser que las dos caigan cara, que las dos caigan escudo, o una cara y un escudo. Cuando no se conoce el valor de P y de Q, entonces se asignan valores exactamente iguales para P y Q. Recuerde, P y Q siempre debe sumar 1. Si le asigna 0.5 a P, entonces aquí tiene que ser 0.5. No puede ser 0.6 porque se pasa de 1. No puede ser 0.4 porque el no suma 1, le falta. Tiene que ser 0.5 y 0.5. No puede ser 0.5 y 0.4. No puede ser 0.5 y 0.6. No puede ser 0.7 y 0.8.
Estos valores suman 1. L, bueno, sigue siendo 0.05. El Z sigue siendo 0.94. Ya vimos que este es un área de 0.47 que equivale a un valor Z de 1.88. Ahí no, eso no cambia. Aquí es donde tuvimos la variación. No conocemos P, no conocemos Q, tampoco conocemos N. Entonces, nuevamente, dibujo mi campana, 0.47 y 0.03 de zona de rechazo. 1.88. Fíjense que este valor negativo aquí no tiene sentido. Yo les estaba anotando el 1.88 negativo y positivo. Eso lo vamos a ver en teorema, ¿cómo es? Hipótesis, la prueba de hipótesis. Ahí sí vamos a usar un valor Z negativo y un valor Z positivo. Así es que voy a quitar esto. Aquí no tiene sentido, lo he dejado ahí, pero no hay ningún sentido. Uy, ¿quién tosió? Significa que dejaron su micrófono abierto por ahí. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aplicamos la fórmula. Z cuadrado por P por Q dividido E cuadrado. 1.88 por, perdón, bueno, 1.88 por 1.88. Significa que estamos multiplicando dos veces el 1.88 por 0.5 por 0.5. Y abajo 0.05, no es lo mismo. Este es el valor de P y Q. 0.5 es el valor de P y Q. Este es el error de estimación, 5%. Esto es 50%. 50% esto. 50%. Esto es 5%. Por eso es que usted mira que después del punto, aquí va el 5. Aquí no. Después del punto va un 0 y hasta después va el 5. No es lo mismo. Este valor es 10 veces más grande que este. Esto es como que dijéramos 50 centavos. Estos son 5 centavos. Usted necesita 10 moneditas de 5 centavos para llegar a tener esto. Medio quetzal, lo que teníamos aquí. Medio, 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 medio. Muy bien, 1.88 al cuadrado, 3.5344. 0.5 por 0.5, 0.25. La mitad por la mitad da la mitad. 0.5, la mitad es 0.25. Y 0.05 al cuadrado, 0.0025. Note, nuevamente se parecen estos valores. Pero después del punto va el 25. Aquí antes del 25, entre el punto y el 25, hay 2 ceros. No es igual. Este es 100 veces más pequeño que este. Ni modo. Como era 10 veces más pequeño esto, 10 por 10, 100. Estamos elevando al cuadrado, 10 por 10, 100. 100 veces más pequeño esto. Esto por esto, dividido esto. Y ahora resulta, miren, por el hecho de que no conozco P y Q, mire todo lo que sube la muestra. ¿Qué significa ese ascenso? ¿Por qué cuando desconocía solo N era suficiente con revisar 28 fardos o 28 cajas o 28 productos? ¿Por qué ahora se me sube tanto? ¿Cuál creen ustedes que es la lógica que de 28 ahora yo tenga que revisar 353? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué subió tanto? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué piensan ustedes? No conocemos N, no conocemos P, no conocemos Q. ¿Por qué subió tanto la muestra?
Piensen un ratito a ver si se les ocurre algo. Bueno, en primer lugar, recordemos esto. No pueden quedarse con decimales porque yo no voy a revisar 353.44 productos. O reviso 353 o reviso 354. No voy a revisar 353.44 cajas. ¿Abro 353 cajas o abro 354? O fardos, ¿sí? O que si fueran costales, bueno, entonces debo redondear. ¿Por qué sube tanto? Sencillamente por esto. Escuchen esto, por favor, jóvenes, porque así vamos a ir entendiendo la lógica de este tema. Hay una palabra aquí. Hay más incertidumbre. Tenemos menos información. Tenemos menos datos. No tenemos N y tampoco tenemos P y Q. Aquí, en estos casos, muestrear 28, revisar 28, supongamos que es un proceso productivo. Revisar 28 no es significativo. No es suficiente, pues hay mucha incertidumbre. ¿A qué me refiero incertidumbre? No tenemos N, no tenemos P, no tenemos el valor de Q. Si fuera una encuesta, no tenemos datos históricos, no tenemos N. Y como no tenemos N, tampoco sabemos P y Q. ¡Qué barbaridad! Tendría yo que entrevistar a 353 personas, mientras que en el inciso a 28, porque hay menos certeza, hay más incertidumbre. Todo es más vago, todo está más nublado, se mira menos claro. La mayor certeza la tiene el ejemplo 1. Tenemos más datos, tenemos un valor N, tenemos un valor P, tenemos un valor Q. Pero aquí no. Aquí no tenemos ni N. Y aquí no tenemos ni N ni P ni Q. Es como que nos estén mandando a la guerra sin armas, ay Dios santo. Hay más incertidumbre. Por eso tenemos que hacer un muestreo mayor para obtener datos más exactos. Ok. Veamos un tercer ejemplo. Aquí vamos a jugar con los datos para ir también entendiendo otro aspecto. Hace 5 años, una institución educativa estimó que el 58% de sus estudiantes usaba el transporte público para llegar a estudiar. Si ahora tiene una población de 6.500 alumnos, ¿cuál debería ser la muestra de personas a entrevistar si se acepta un 8% de zona de rechazo? Y aceptar, inciso A, un error de estimación del 2%. Inciso B, un error de estimación del 3%. Inciso C, aplicar una zona de rechazo del 15% y un error de estimación del 2.8. En los ejemplos anteriores, el error de estimación se indica dentro del párrafo. Ahora está dentro de la pregunta, miren, y cambia de pregunta a pregunta. Y la zona de rechazo también cambia en el inciso C.
Aquí tenemos una zona de rechazo del 8. Aquí tenemos una zona de rechazo del 15. Ok. Inciso A. N, 6500. P, 0.58. ¿Cuánto es Q? 1 menos 0.58. Aquí lo tengo, miren. Yo no escribí 0.42. Escribí una fórmula. Esto es igual a 1 menos esto. Y ahí está, 0.42. Error de estimación, 2%. 2% dividido 100, 0.02. Y Z, ¿por qué puse 0.92? Porque aquí me está dando la zona de rechazo. Zona de rechazo 8%. Por lo tanto, la zona de confianza es del 92%. Por lo tanto, ¿qué Z voy a usar? Ya vieron, no estoy usando el Z de 0.008. Voy a usar el Z voy a calcular el Z no de 0.08, sino voy a calcular el Z de 0.92, obedeciendo la instrucción que está aquí. Lo que siempre debe buscarse en la hoja de áreas bajo la curva es la zona de confianza. En esta última tarea habían 5 problemas que presentaban la zona de rechazo. No es eso lo que hay que buscar, es la zona de confianza. Siempre, siempre es la zona de confianza lo que hay que buscar. Entonces aquí dice una zona de error del 8%. Quiere decir que hay 92% de zona de confianza. Dividido 2 es igual a 0.46. Eso es lo que voy a buscar en la hoja de áreas bajo la curva. 0.46. Aquí está, miren. Este es el valor más cercano. 0.4599. Este está, supongamos, pensemos un momentito que son quetzales. 45 quetzales, 91 centavos. 45 quetzales, 99 centavos. 46 quetzales, 8 centavos. ¿Y cuánto es 46 exactos? Este es el que da menos diferencia. Este está a 1 centavo de diferencia. Bueno, se ubica en la fila 1.7 y columna 5. Fila 1.7 y columna 5. Ese es el valor Z. No busqué el 0.08. Dividido 2, 0.04. 0.04. Eso no lo busqué. Hubiera sido este. Ese no fue el que yo busqué. Ese es el de la zona de rechazo. Y yo aquí no debo buscar zonas de rechazo. Aquí debo buscar zonas de confianza. Aunque el párrafo ahí me dice zona de rechazo, yo siempre debo buscar la zona de confianza. A eso se refiere el párrafo que está en cafecito. Ahí está. Ustedes tienen que obedecer esto. Pero es que yo sentí que era la zona de error lo que debía buscar. Yo siento que tiene un error en la resolución de ese ejercicio. Bueno, continuemos. Entonces, este proceso ya lo saben, 0.92 entre 4, 1.75, 0.46, 0.46, ¿dónde sale este valor? 0.5 menos el 0.46. Este lo voy a quitar y ahí tengo zona de error, zona de confianza por cada lado. Aplico la fórmula y voy a que debo demuestrar 1449. Ahora debo, miren cómo subió. ¿Cuánto era antes? En el ejemplo 1, M resultó 207.
Ahora en el ejemplo, el 2 me subió a 1449. ¿Por qué? Aquí tenemos un error. ¿Alguien abrió su micrófono, jóvenes? Aquí teníamos un error del 6%. Miren. Aquí teníamos un error de estimación del 6%. Aquí tenemos un error de estimación del 2%. Por eso nos subió la muestra. Yo prefiero 6%, sí, pero a mayor porcentaje de error de estimación, la muestra efectivamente va a bajar, pero menos precisa es su investigación. Es menos representativa. El error de estimación usted como investigador lo puede establecer. Pongámosle un 10% usted. Pongámosle un 10%, pues. La muestra le va a salir más baja. Veamos, vamos a ver que fuera 0.10. Vamos a ver si está aquí la fórmula. Miren cómo bajó. Miren cómo bajó. Le puse un error de estimación más alto. Del 2 al 10%. Miren cómo me bajó la muestra. Solo tengo que encuestar a 74. Hagámoslo así vos, hombre. Si eso es muy cansado. Depende. ¿Qué tanto quiere usted conocer a la población? Esto va a ser más. Esto no va a servir, pues. Lo anterior es más fidedigno. Esto es más fidedigno. Pero requiere más trabajo. ¿Qué error de estimación le va a establecer usted a una investigación? Veamos ahora con un 3%. Los datos, 6.500. P.58. Q.42. Error de estimación 0.03. Aplicamos nuestra fórmula. Son más de los del ejemplo 1. Pero no son los 74 que vimos ahorita si le ponía 10%, tampoco. Pero tampoco son los 1.400 aquí, casi el doble, miren. Por bajar un punto porcentual el error de estimación, o más bien, perdón, por subirlo de 2 a 3%. ¿Qué tan exacta va a ser mi investigación? Aquí le puse 2%, tengo que encuestar a 1.449. A la voz eso es muy pesado. ¿Y si le ponemos un 3%? 735. Eso sí me animo. Hagámoslo así. Pongámoslo encuestemos a 735. Revisemos 735 unidades. Revisemos 735 paquetes a ver dónde está el producto defectuoso. Mi reunión va a terminar en 10 minutos. Újule, así es que me voy a apurar. Inciso C. Aplicar una zona de rechazo del 15% y un error de estimación del 2.8%. Aquí no es ni 2% ni 3% como en los incisos A y B. Aquí es 2.8, es un valor intermedio, más cerca de 3. N sigue siendo 6.500, P sigue siendo 0.58, Q sigue siendo 0.42. El error de estimación es 0.028. 2.8 entre 100, 0.028. Y ahora dice, zona de rechazo 15%. 15% restado a 100% me da 85%. Dividido los dos lados de la campana, 0.425. Eso es lo que voy a buscar en la hoja de áreas bajo la curva. 0.425. Aquí está, miren. ¿Dónde se ubica? Fila 1.4, columna 4.
Fila 1.4, columna 4, es decir, 1.44. Este es mi valor Z. Aplico la fórmula, vamos a quitar este. 586. Note que aquí la diferencia no es grande. De 586, donde tengo un 3% de error de estimación, a 2%, a 3%, a pesar de que aquí el error de estimación es más alto, necesito una muestra mayor que aquí, pero no la diferencia como lo noté entre el inciso A y el inciso B, 735 y 1449. Pero tengo un error, perdón, una zona de rechazo de 15%. Tengo una zona de rechazo más alta, una zona de confianza más bajo. Estos son los datos. ¿Se recuerdan que yo les dije que la campana sale de aquellos tabulados que vimos en las primeras semanas del curso? Cuando calculamos las medidas de tendencia central, mediana, moda, cuando calculamos la desviación estándar, cuando calculamos los cuartiles, los centiles, el coeficiente de variación, la desviación media, la varianza, y graficábamos y nos daba una campana de Gauss. Deforme, pero esa es una campana de Gauss. Esto puede ser la dispersión, el grado de dispersión. Ok, va, tenemos 85. ¿Afecta esto? Sí afecta, ya lo vimos, ya lo vimos, pero no afecta tanto como el error de estimación. De hecho, aquí podría yo hacerle algunos cambios. Voy a usar el mismo error de estimación en este inciso C que el que hay aquí, punto 92. Bueno, veamos, punto 92, el valor Z es, vamos a ver, aquí es, ¿cuánto? 1.44 y el anterior es 1.75. Veamos aquí, 1.75. Supongamos que fuera la misma zona de rechazo. Lo que cambia es el error de estimación. Miren, ya no subió. Es 830. Se acerca más a esto, ya lo rebasó. ¿Por qué? Porque aquí hay un 3% de error de estimación y aquí hay un 2.8 menos error de estimación, 830, con la misma zona de rechazo. Pero si regreso esos datos a la zona de rechazo, miren, de 830 baja a 586. Usted como investigador define el error de estimación. ¿Qué tanta exactitud quiere? Para las encuestas políticas se acostumbra un 10%, si mucho. Para las investigaciones de mercado de tipo comercial se usa un 5%. Pero para el área de producción se estima un error de estimación del 2%, si mucho. ¿Por qué? Porque a mayor porcentaje de error de estimación, usted va a tener más pérdidas, más producto defectuoso y a usted no le conviene. Si usted tiene una fábrica, supongamos que usted tiene una fábrica de envases plásticos, van a salir más envases plásticos defectuosos. Y usted dice, no, pongamos un error de estimación, mucha, del 2%. ¿Qué significa? Lo que quiere es reducir el desperdicio. ¿Va a haber algún producto defectuoso? Ok, se entiende. ¿Qué pasa si usted establece un error de estimación y le sale más producto defectuoso de eso? Entonces hace los ajustes. Debemos revisar el tipo de materia prima, debemos revisar la calibración de nuestras máquinas, debemos revisar la temperatura de nuestras máquinas, el combustible que estamos usando, qué sé yo, o nos estamos confundiendo con esto, o estamos haciendo mal esto. Entonces empiezan a hacer las revisiones a nivel empresarial.
Generalmente en los procesos productivos es donde se usa un error de estimación el más bajo, porque un error de estimación alto en un proceso productivo significan más pérdidas para la empresa. En una investigación de mercados o en una de las que ustedes pueden hacer, pueden establecer un error de estimación del 5%. Eso es lo que usted va a ver en casi todas las encuestas. 5%. Y a veces en el sondeo político se establece un 10%. ¿Por qué? Porque es muy cambiante. Yo quería votar por fulano usted, pero ya averigüé cosas ahí que no me gustaron. No le doy mi voto. ¿Quiénes van a ir ahorita? No sé. Ahorita yo conozco poco. Supongo que Telma Cabrera va a ir. Supongo que Sandra Torres. Creo que Edmond Mulet y no sé quién es más. Yo podría decir, si usted, hombre, yo voté hace 4 años por Sandra Torres, pero ahora ya descubrí un montón de cosas que no me gustan de ella. No voy a votar por Sandra Torres. Lo político es más variado, cambia más. Pero usted me había dicho que no iba a votar por Sandra Torres, sí usted, pero como con aquella estudiamos juntos y me la encontré. Y me dijo, apóyame, ya sabes, yo te coloco en un ministerio. Entonces yo voy a votar por Sandra Torres. Ya cambió. Al principio no quería saber nada de Sandra Torres. Ahora me ofreció un puesto. Cambio. Los estudios políticos, por eso les ponen un 10% de error, porque son más variables. El error de estimación lo establece usted como investigador. ¿Qué tanto se quiere acercar? Y cuando mira usted estos valores, 586, mucho usted. No, pongámosle un error de estimación más alto, pongámosle un 4 usted. Bueno, pongámosle un 4 pues. 0.04. 586. 301. 300, está bien, hagámoslo. Encuestemos a 300 personas. Ya va bajando. El error es más, pero 4%, está bien. Fíjese que lo normal es 5. Pongámosle 5, pues. 0.05. 196. De 301 bajó a 196. Encuestemos 200. Está bueno, encuestemos 200. Ya tiene una guía usted. Pero a menos encuestados, más inexacta es su información recaudada. Muy bien. Hasta aquí nuestra clase de hoy, jóvenes. Queda menos de 1 minuto, pero no sé si hay dudas, comentarios. Este es el tema de muestreo. Para mí, interesante, ¿verdad? Y ahí les hablé de las situaciones que se pueden dar. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ya son las 13 horas con 5 minutos. Muy bien. Entonces, les agradezco su dejar de compartir y le borramos la grabación. Y les agradezco su atención. Les deseo bendiciones a ustedes y sus familias. Gracias, licenciado. Muy feliz domingo. Gracias, Lee. Igualmente. Gracias, Lee. Feliz